Bienvenidos con todos, vamos a continuar con esta parte del spoiler de la serie Roller Coaster. El enfrentamiento entre Pure y él. La pequeña visitante entró silenciosamente. Él vio a Pure sentada, con el rostro completamente sereno, sin mostrar ninguna emoción. En cuanto Pure se dio cuenta de que había llegado, la miró, sin apartar la mirada. Esa mirada por sí sola le dijo a él que su ex, que posiblemente ahora estaba comenzando algo nuevo con su persona más cercana, ya se había preparado para esta conversación. Algunas personas todavía tienen tiempo para prepararse mentalmente y físicamente, pero él no tuvo la oportunidad de preparar nada. ¿Ustedes dos son felices juntas? Su voz temblaba al preguntar, y las lágrimas empezaron a nublar su vista. Sus manos apoyadas a los costados se cerraron lentamente en puños. Sentía ira, pero también dolor. Pure lo vio todo, los sutiles movimientos, la ira que emanaba esa persona. Lo siento. Él casi nunca dejaba traslucir sus emociones. Siempre era serena y equilibrada. Siempre había controlado sus sentimientos, pero ahora no era de esa forma. Pure comprendía la frustración y el dolor que él sentía. Si se hubiera puesto en su lugar, tal vez habría reaccionado con mayor emoción. Recordó la vez que fue ella la que se quedó atrás, la vez que le rogó a él entre lágrimas que no la dejara, y Pure había arremetido contra todo. En aquel entonces estaban resentidas con todos, y con todo lo que había contribuido a arruinar su romance. También se quejó de que él no se concentraba en un futuro lejano, mientras destruía todo el presente. Así que con todo lo que está pasando ahora, no es de extrañar que esa hermosa mujer no pudiera controlar sus emociones. Y pase lo que pase con su ex, estaba lista para aceptarlo. Igual que él lo aceptaba todo sin quejarse. Lo lamento. ¿De verdad amas a Love? Dime qué debo hacer ahora. Él se dio cuenta de que no soportaba verlas enamoradas. No era lo suficientemente fuerte para alegrarse por alguien a quien una vez conoció también. Tan solo ver sus rostros le causaba dolor. La idea de que mantuvieran un romance en secreto a sus espaldas hacía que las lágrimas cayeran. ¿Qué debo hacer? Dímelo. Lamento haber permitido que esto sucediera. Lamento haberme involucrado demasiado y ahora no sé cómo arreglarlo. Pero nunca tuvo la intención de enamorarse de Love. Al principio solo buscaba consuelo, contacto físico o emocional, estando cerca de ella. Ya no me amas, no me esperaste, pero nunca culpé a nadie más que a mí misma. Fue mi culpa desde el principio por no elegirte. Dejé que nuestro romance se desvaneciera, dejándote con el corazón roto y la decepción durante años. Pero tu romance con Love, ¿es realmente algo que debería haber sucedido? ¿No podría haber sido otra persona? Su voz ronca rebosaba emoción. Algunas frases se recordaban, como si se le hubieran agotado las fuerzas, pero se obligó a seguir hablando a pesar de dolor. Como es Love, duele más que si fuera otra persona. Si no fuera Love, probablemente seguirías esperando donde estabas. Dejó de hablar sin saber cómo seguir adelante. Su corazón permaneció anclado en el pasado, viendo a la mujer que amaba junto a alguien más. Se quedaba cerca, siempre cerca, y a veces él permitía estar cerca cuando la otra persona lo permitía, pero no tenía derecho ni a tocar ni a mostrar amor como su corazón realmente anhelaba. Ese era el lugar donde Pure había estado siempre, afuera, esperando en silencio. La razón por la cual no esperé más fue por Love. Por eso me siento culpable, pero sinceramente ya no puedo amar a nadie más. Tan pronto como dijo eso, las lágrimas que había contenido con todas sus fuerzas finalmente corrieron. No es que no lamentara lo sucedido. Si alguien quisiera culparla por haber provocado eso, tenía razón. Era la verdad. Ella tenía en parte culpa. Pero la verdad que Pure tenía que admitir era que ninguno imaginó enamorarse de Love. No tenía ni idea de que las cosas terminarían así tan pronto. Lo único que puedo hacer ahora es seguir preguntando, ¿por qué me hiciste eso? Es normal hacer preguntas, dijo en voz baja. Cuando alguien está herido, su mente automáticamente busca razones, algo que explique el dolor. Lo que pasó a él fue terrible, especialmente para alguien que una vez había sido una novia, y mucho más que eso. Sé que tenías tus razones, ser, pero aún así me dolió. En cuanto a tus preguntas, no tengo una buena respuesta, porque desde el principio nunca hubo buenas razones para que Lo y yo nos acercáramos. Nada significativo lo justificaba, ni amor ni lógica. Solo la comodidad y la felicidad pasajera de estar con alguien cerca. Cuando estabas con ella, ¿alguna vez pensaste en mí? La voz de él era suave, que era difícil oírla.
Pero como no estaban muy separadas, Pure entendió perfectamente. Sabía que esto te haría daño a él, pero en ese momento estaba feliz, tan feliz que olvidé todo, incluso tus sentimientos. Dijo Pure bajando la cabeza mientras las lágrimas caían. Él no quería ver llorar a Pure, y las palabras que había dicho, que había sido tan feliz que olvidó pensar en ella, impactaron profundamente. Le hicieron comprender a él cuánto tiempo la había dejado sumida en la tristeza. Cuando alguien nuevo llegó y le dio lo que él no podía darle, comprendió por qué el corazón de Pure vaciló hasta que estuvo demasiado lejos para regresar. Él quería comprender la complejidad y la sensibilidad de estas emociones, pero en ese momento simplemente no tenía la fuerza mental para analizarlo. Ya no podía empatizar. Mantenerse viva y funcional ya le resultaba demasiado difícil. Ahora mismo la mayor no podía fingir ser la persona más razonable que solía ser. Tan solo pensar en cómo ella las había presentado, que ella había sido la que las había unido en primer lugar, era doloroso. Y cuando recordó que en el dormitorio de Pure, un lugar al que alguna vez había entrado, con tanto cuidado y respeto, se había convertido en un lugar para esas dos personas, y no pudo contener las lágrimas por más tiempo. Él siempre había respetado los límites entre ella y Pure, pero el reloj había convertido ese mismo espacio en un lugar despreocupado, sin importar los sentimientos de nadie. Quería gritarle a ambas por qué lo hicieron, por qué fueron despiadadas y crueles al mismo tiempo, pero no se atrevía a decirlo en voz alta. En el fondo sabía que ella tampoco era del todo inocente. Entonces adelante, sé feliz. Ya no hay necesidad de preocuparse por nada. Nuestra historia terminó en el momento en el cual dijiste que me vas a salir más. En cuanto mi relación con Love y yo se acabó hoy mismo. Lamento no poder desearte que tu amor dure. Lamento no poder verlas como una pareja amorosa. Y lamento no poder ser feliz por ustedes. Está bien si estás enojada, lo entiendo. Pure no esperaba felicitaciones ni amabilidad. Ya no quería nada de la persona que tenía enfrente, y jamás le pediría a él que se comportara como la hermana cariñosa que una vez prometió ser. La culpa que tienes que cargar, solo pensar en ello duele mi corazón. No es algo que se pueda superar fácilmente, pero con el tiempo todo se va a desvanecer, incluso mi ira y mi tristeza. Él comprendía perfectamente ese tipo de culpa. Decidí dejar atrás Pure, incluso cuando le rogó y suplicó que se quedara, aún le causó secuelas. Y de la misma manera, Pure probablemente se sentía igual de lastimada. Ver su comportamiento, tanto ahora como en el pasado, dejaba claro la profunda herida que la joven estaba en ese momento soportando. Lo siento, susurró Pure. En realidad ninguna de las dos había hecho algo malo. Ya habían terminado. Tenían derecho a amar a quien quisiera. Pero lo que duele ahora no es si estaba bien o estaba mal, sino son los sentimientos. En realidad ninguna de las dos hizo algo malo. Ya habíamos terminado. Tienes derecho a amar a quien quieras. Pero lo que duele ahora no es si está bien o está mal, sino los sentimientos. Solo quiero que lo entiendas. Lo entiendo, dijo Pure. Comprendo todo. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Si te gustó el video, por favor dale me gusta, también compártelo. Y no olvides suscribirse al canal. Bye bye, cuídense mucho.